Bueno, buenos días. Vamos a comenzar la conferencia que tenemos programado. Esta es la séptima sesión del Seminario de Estudios Tamaulipecos, octava, ¿verdad? La octava sesión ya, que iniciamos hace tiempo. Nos acompaña el doctor Óscar Hernández, quien es el coordinador del seminario, y esta sesión vamos a estar muy contentas porque vamos a hablar de una cuestión histórica, natural, geográfica. Entonces, la sesión de esta mañana se va a llamar la exploración de una frontera natural en el siglo XIX, el río Bravo entre Tamaulipas y Texas. La idea también del seminario es no solo quedarse en Tamaulipas, sino también ampliar toda la región natural del noreste, que es la parte de Texas. Y la conferencia nos le va a dar la doctora Luz María Tamayo Pérez. Ella es del Instituto de Geografía de la UNAM. Nos da mucho gusto tenerla acá. Entonces, el evento está organizado en esta sesión de manera rotativa. Esta vez lo coordina el doctor Javier Oliveras. Entonces él se va a encargar de la moderación. Ya saben la dinámica que tenemos. Primero va a exponer la ponente, posteriormente también va a tener un comentarista que es el ingeniero Felipe Chalons Jiménez Culebro, que es de la sección mexicana de Comisión Internacional de Límites y Aguas en Reynosa. Nos da mucho gusto porque también es un acercamiento importante que hace tiempo que queríamos hacer. Entonces nos da mucho gusto acá. Y bueno, esperamos que tanto la conferencia como los comentarios sean muy fructíferos. Saben que también al final vamos a tener una presentación, una serie de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Javier, que es el que se va a encargar de la moderación y de llevar lo que sería la conferencia, ¿ok? La dinámica. Bueno, sin más, nosotros nos retiramos como público y también les recuerdo que esta conferencia está siendo transmitida por streaming a todo lo largo y ancho del país y hasta Europa. Ah, caray. Muy bien. Sé que van a ser estrellas internacionales. ¿Qué más podemos tener? ¿Se oye? Bueno, pues como ya ha comentado Cirila, en primer lugar hablará la doctora Tamayo. Su conferencia pues tendrá una media hora, 35 minutos a lo mucho. A continuación le daremos la palabra al comentarista, al ingeniero Felipe Chalons, que durante unos 20 minutos pues comentará el trabajo de la doctora Tamayo, presentará los trabajos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, aportará una nueva perspectiva, una perspectiva diferente pues a lo que la doctora ya ha comentado. Y a continuación abriremos un turno de palabras, de preguntas concisas, claras, máximo de 3, luego pasaríamos a responder y si todavía hubiera más palabras, pues ya abriríamos otro segundo turno. Pues sin más, le paso la palabra a la doctora Tamayo. Gracias, Javier. Bueno, antes que nada, muchas gracias por... ¿Se oye bien? ¿Sí se escucha perfectamente bien? Ahí va. En Europa a lo mejor no. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que estén aquí, me da mucho gusto la invitación que me hacen. Me siento muy honrada. Bueno, el título... Bueno, el título es La exploración de una frontera natural en el siglo XIX. No, esa no es. Sí, eso está más agradable, pero no. Ahí está. El río Bravo entre Tamaulipas y Texas. Realmente yo les voy a hablar solamente de la desembocadura del río Bravo hasta Laredo, porque todavía continúa el río Bravo como límite natural, pero eso le tocó a la Comisión estadounidense, entonces yo nada más les voy a hablar del pedacito que está entre Laredo y la desembocadura. En
850, bueno, el río Bravo es el o Grande del Norte, es la frontera natural más importante entre México y Estados Unidos de Norteamérica. En el periodo de 1853-54, 4 jóvenes ingenieros mexicanos exploraron un tramo del río Bravo o Grande del Norte a la desde la desembocadura hasta la ciudad de Laredo, que entonces, bueno, era una pequeña población. Ellos debían consignar en mapas su cauce, como se especificaba en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ya que este río constituía parte de la frontera entre México y los Estados Unidos. Los comisionados enfrentaron serios problemas, ahorita les voy a platicar de eso. Y al realizar detalladamente la topografía, lograron los mejores mapas del río Bravo desde Laredo hasta su desembocadura cercana a Matamoros. Ellos dejaron además en los diarios que escribieron testimonio de diversas variables físicas de este espacio, que permitirán analizar los cambios registrados hasta ahora referentes al clima y en la vegetación. Esta es una invitación para que ustedes sigan explorando por ese lado, porque verdaderamente tienen muchos datos. Bueno, como un pequeñito antecedente. El antecedente fue la guerra entre México y Estados Unidos, en 1846 y 47, ustedes lo recordarán. Hubo un problema cuando Texas se anexó a Estados Unidos, vino la guerra y la invasión a México. Se desarrollaron muchas batallas a lo largo de todo el territorio y se culminó con la toma de la Ciudad de México. Recordarán, la última batalla fue en Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847, y el 14 de septiembre apareció la bandera de Estados Unidos en el asta bandera del Palacio Nacional. Yo creo que eso, a pesar de tantos años, vemos la imagen y nos duele muchísimo. Pero bueno, pues es cosa de la historia y es ya parte de nuestro pasado. La guerra se terminó con el Tratado de Paz, Amistad y Límites de Guadalupe Hidalgo, que se firmó el 2 de febrero de 1848, y en él se señalaban, la siguiente por favor, se señalaban tanto los comisionados que habían formado parte de la comisión que decidió finalmente los límites, y se señalaba también un artículo donde decía que se debía de formar una comisión formada por ingenieros tanto mexicanos como estadounidenses, que tenían que trazar en el campo la frontera, los puntos por donde debía de ir la frontera entre los dos países. En este tratado se especificaba eso. Posteriormente hubo un decreto donde se nombraban ya a los ingenieros. Estaba formado por 5 ingenieros mexicanos. Los estadounidenses, ahorita les voy a platicar, eran muy jóvenes. El comisionado era el ingeniero, bueno, esta es la parte que se perdió, que también creo que todavía nos duele mucho. Ese era el mapa del tratado. Era un mapa publicado por John D. Sturnell en Nueva York, y tenía varios errores. Si se dan cuenta ustedes, ahí me voy a parar. Si se dan cuenta, uno de los grandes errores que tenía, que ya para entonces los mapas mexicanos ya no lo tenían, era el trazo de una sierra en el centro, en lugar de las 2 sierras madres que conocemos. Y bueno, además de ese tenía otros errores que les voy a ir platicando. Bueno, aquí se señalaba el río Bravo, la ciudad del Paso, y ahorita les cuento más. No sé, aquí está el ingeniero. Bueno, el jefe de la comisión era el ingeniero Pedro García Conte, era general, era ingeniero militar, y era el mayor de todos, tenía alrededor de 45, 46 años. Él era el comisionado en jefe. El agrimensor, que era el que, la siguiente por favor, que era el que debía de seguir todos los límites, aquí ya está un poco mayor, en ese momento tenía 26 años, era José Salazar Ilarregui. Él era ingeniero, era ingeniero topógrafo en ese momento,
pero ya tenía los estudios de ingeniero en geógrafo. Él era egresado del Colegio de Minería, que es el antecedente de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, ya para entonces, a los 26 años, 24, 25 años, ya estaba dando clase en el Colegio de Minería. Otro personaje importante es Francisco Jiménez. Él tenía entonces 24 años, después se desarrolló mucho como geógrafo, astrónomo, y bueno, también tenía el puesto de primer ingeniero, y además de él había otros 3 ingenieros muy jóvenes, alrededor de entre 20 y 24 años, que fueron los que formaron la comisión. La siguiente. Ya que se nombró, entonces se dispuso el camino hacia la frontera en carros de este tipo. No había carreteras, quisiera un poquito que se situaran en el contexto que había. No había carreteras, se tardaron muchísimo en llegar en carros de este tipo. Uno de sus grandes problemas fue que los instrumentos se mandaron pedir a Europa, pero fueron 2 ingenieros, no de ellos de la comisión, sino otros ingenieros seleccionaron los instrumentos que más convenientes, pero por alguna razón cuando llegaron a México y José Salazar los fue a ver, no eran los que se habían solicitado, no le gustaron, y entonces optó por tomar los instrumentos que utilizaban los estudiantes tanto en el Colegio de Minería como en el Colegio Militar. Entonces, bueno, estos instrumentos, aunque eran mejores que los que habían llegado, pues estaban usados, estaban deteriorados y les causaron muchos problemas a la hora de hacer. Además eran muy grandes. Esta es una brújula que está en la Nocoteca Manuel Orozco Iberra, que es como de este tamaño, en caja de madera, muy pesada, pero además había otros mayores. Entonces, para transportarlos, ahorita les voy traigo una foto de dónde estaban subidos los ingenieros, pues fue una tarea muy difícil. La siguiente, por favor. Bueno, la primera parte de la comisión fue muy fácil, relativamente fácil. Estaba basada en 2 puntos. Un punto inicial a 10 millas abajo de San Diego, que era una línea recta que unía que llegaba hasta la confluencia de los ríos Gila y Colorado. Entonces se basaba en 2 puntos extremos y lo único que tenían que hacer es trazar la línea simultánea que uniera los dos puntos. Se trazaron monumentos cercanos a la línea para que se viera por dónde iba. Terminado esto, que terminó a fines de 1850, tenían que verse en la ciudad del Paso. Sería la siguiente opción. La siguiente, por favor. Ese es el Paso en 1853, es un dibujo del diario de John Bartlett, que era el comisionado en ese tiempo, el comisionado estadounidense. Yo creo que ahorita es otra cosa muy diferente. La siguiente, por favor. Esta es otra visión del Paso. Y bueno, cuando se reunieron en el Paso, la siguiente, cuando se reunieron en el Paso, que llegaron ya físicamente al Paso, se dieron cuenta, cuando hicieron sus mediciones de latitud y longitud, se dieron cuenta que no estaba situada en donde el mapa decía. La ciudad realmente está bastante más al sur de lo que señalaba el mapa del descubrimiento. Entonces, no supieron qué hacer, mandaron cada uno, porque se dieron cuenta tanto mexicanos como estadounidenses, mandaron cada uno a su gobierno instrucciones a ver qué tenían que hacer. El agrimensor estadounidense, que era el ingeniero Gray, egresado de West Point, no, estaba enfermo. Entonces José Salazar y Larregui tuvo las pláticas con otro ingeniero y decidieron, y bueno, se lo comunicaron a los 2 comisionados, y entonces dijeron, bueno, pues más o menos a la mitad.
Entonces trazaron el límite por el paralelo 3222 hasta unir con el río Gila, y entonces seguían la exploración por el río Gila. Cuando el ingeniero estadounidense ya mejoró su salud y fue a ver cómo iban los trabajos, entonces protestó muchísimo y dijo que no era posible, porque él había venido con los militares explorando y ya había visto que ese terreno era muy conveniente para trazar el ferrocarril que uniera las dos. Entonces protestó muchísimo, llegó la protesta hasta el Senado de Estados Unidos. Los estadounidenses detuvieron los trabajos ahí. Los mexicanos trataron de seguir, pero bueno, estaba el ejército ocupando esa zona, y entonces ya no se los permitió. Entonces José Salazar, ya para entonces el comisionado García Conde había muerto, le había dado cólera y murió, y se quedó como jefe de la comisión José Salazar y Larregui. Decidió, como no podían seguir ahí, decidió entonces formar una comisión, la Comisión Matamoros, que es de la que ya les voy a hablar más específicamente, y mandó a 4 ingenieros a la desembocadura del río Bravo para trabajar del río Bravo a Laredo. La extensión del río Bravo es muy grande, entonces se dividieron, las dos comisiones se dividieron en el tramo, y entonces dijeron un tramo, bueno, de Matamoros a la desembocadura de San Ignacio del Paso la van a trabajar las dos comisiones, y después se dividieron los tramos, un tramo la comisión estadounidense, otro tramo la comisión mexicana, etcétera, etcétera. Entonces a México le tocaba trabajar de Matamoros a la desembocadura, las dos comisiones, y luego de Matamoros a Laredo. Se formó la comisión, entonces la segunda etapa, que empezaron a trabajar, pero después todo este trabajo se desechó. Se fueron, caminaron hacia la desembocadura. Bueno, uno de los problemas era lo extremoso del clima. Esas también son imágenes de ese tiempo. Los comisionados estadounidenses, además de que tenían mejores condiciones, también venían con dibujantes. Este es parte de un álbum muy bonito de John Bartlett, precisamente la siguiente. Este se llama Tormenta en el campamento mexicano. Entonces podemos suponer que estos eran las casas de campaña de los mexicanos, y bueno, la lluvia que les estaba cayendo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces se fueron hacia el río Bravo. Al transportar los instrumentos les sucedieron muchas cosas. Se inundaba, el río no estaba tan contenido como está ahora, entonces bueno, muchas cosas. Esta es una de los croquis de campo que hicieron los ingenieros mexicanos. Aquí está la boca del río Bravo, el río Bravo que entra, donde colocaron su observatorio, donde hicieron un monumento, y el rancho de la Boca o Bagdad, que me decía Javier que ya no hay nada en Bagdad. Bueno, había una población, y están señalando aquí la vegetación. Me parece que ahora ya no hay nada de eso, y están señalando también lagunas que se formaban por el desbordamiento del río Bravo. Bueno, quiero por favor que se fijen en esta imagen, porque ahorita van a ver los mapas finales. Esta es parte de la triangulación, las orientaciones, todas las mediciones que hicieron, que permitieron después hacer una cartografía muy importante. Esto es el pedacito que estaba anteriormente. Todos las
sinuosidades del río Bravo, que ahorita vimos en el mapa, toda la triangulación topográfica que hicieron y señalaron todas las sinuosidades, los ranchos abandonados o no, las poblaciones, todo lo fueron señalando. Las instrucciones que les dio Salazar eran que tomaran un tramo al norte del río y al sur del río, mayor del lado sur, pero le interesaba también tomarlos al norte, por lo que platicábamos en el tratado decía que se iban a respetar las propiedades de los mexicanos que habían quedado del lado estadounidense, que finalmente no se hizo. Entonces, esta fue toda la topografía que hicieron hasta llegar a Matamoros y Bronzeville, que está del otro lado. Y este es el mapa final. El mapa que hicieron, que se conserva en la Mapoteca Orozco y Berna, en el Observatorio Meteorológico Nacional, ahí en Churubusco, en la avenida Observatorio. Son mapas grandes, todos tienen el mismo tamaño, son mapas grandes, y está señalado también todo. Bueno, la siguiente, aquí hay un detalle del mismo mapa anterior. Están las sinuosidades del río, todas los nombres, Loma de Tamales, Loma del Gato, Arroyo de la Placeta, Loma de San Juan, todos los detalles, la vegetación a lo largo del río, el camino, los caminos, todo lo fueron consignando. Ajá. Bueno, sí, la siguiente. La siguiente, ¿dónde está? No, esta es la anterior. Aquí está en la boca del río. Aquí está el monumento y bueno, está los detalles que ellos observan. La siguiente. También es parte es otra partecita del mismo mapa, que bueno, ya al ponerlo digital nos permite hacer muchas cosas, porque en persona el mapa es muy difícil de verlo, pero ya cuando uno lo agranda ya se da cuenta de todos los detalles que tiene, las pequeñas lagunas que se forman, muchos detalles. Quiero decirles también que los mapas estadounidenses no tienen tanto detalle. Los mapas estadounidenses, esta de esta parte sí, porque después se intercambiaban la información. Entonces, pero cuando termina Laredo y empieza con los mapas que ellos elaboraron, se ve el río y unas rayitas así, como si no hubiera nada. No, ellos no pusieron nada, ningún detalle. Y la Comisión Mexicana estaba formada por 5 ingenieros, la Comisión Estadounidense estaba formada por 20 ingenieros egresados de West. Trabajaron muy rápido, se dividieron, hay que reconocer que los estadounidenses son muy organizados, entonces se dividieron y trabajaron muy rápido. Pero bueno, este es otro tramo del río. Aquí está Bronzeville, sería el que continúa, Bronzeville y Matamoros, Rancho Sabinitos, Rancho Villarreal, todos los detalles también que fueron encontrando, datos del mapa, la escala, etcétera, etcétera. La siguiente. Y este es el mapa. Del croquis anterior salió este mapa. Igual, con todos los detalles, con las firmas de José Salazar y Larrey y William Emory, ahorita se los voy a presentar, que fue el comisionado estadounidense que terminó la comisión. La comisión estadounidense tuvo 4 comisionados. Bueno, este es el mapa 2, la siguiente por favor. Este es un detalle de ese mapa, ahí está Bronzeville y Matamoros, y detallitos, campos de cultivo, vegetación, ranchos,
etcétera, caminos, etcétera, etcétera. La siguiente. Ese es el siguiente mapa, el croquis del campo que elaboraron, que permitió después hacer el mapa 3, ahí está San Antonio de Reynosa. Trabajaban en dos aspectos. Los 4 ingenieros llevaban una escolta de soldados que en el mejor de los casos eran 25, desertaban, entonces de repente se quedaban con 12 y de repente nada. Pero llevaban también personas que les ayudaban y contrataban ahí a peones, porque como vieron había mucha vegetación, entonces para poner las señales que les permitiera hacer la triangulación tenían que cortar árboles y trazar las líneas base y empezar la triangulación. Entonces no lo podían hacer todos. Trabajaron en dos aspectos, hicieron la astronomía y 2 hacían la topografía. La astronomía la hizo Francisco Jiménez y Manuel Alemán. La topografía la hicieron 2 jovencitos hermanos, los hermanos Agustín y Luis Díaz, que en ese momento tenían como 20 y 21 años. Habían participado en la guerra contra Estados Unidos. Francisco Jiménez también estuvo preso. Entonces yo me imagino el dolor personal al tener que hacer ese tipo de trabajo, porque estaban reconociendo ya la pérdida del territorio. Entonces, bueno, los astrónomos iban más rápido, aunque tenían que hacer observaciones estelares, sobre todo, que tenían que hacer durante 2 semanas o un mes observaciones para poder tener la latitud y la longitud. Ojalá hubieran tenido GPS, yo creo que no hubiera sido tanto problema, pero en ese momento no, y cuando estaba nublado no podían hacer las observaciones. Pero sin embargo iban más rápido, recorrían tramos más largos, entonces localizaban observatorios, ahí hacían sus observaciones y los topógrafos venían atrás haciendo la triangulación. Uno de los problemas también es que tenían que reconocer el canal más profundo, para lo cual necesitaban una lancha. Tuvieron muchos problemas para que les prestaran la lancha, para poderla construir. El gobierno mexicano no les mandaba el dinero que necesitaban. Entonces, ya con la lancha empezaron a ir de la desembocadura a Matamoros, localizaron el canal más profundo, vinieron los americanos, llegaron a la misma conclusión y entonces definieron el canal más profundo. ¿Por qué era necesario esto? Pues porque era el que tenía menos probabilidad de cambiar de rumbo, que desafortunadamente con los ríos uno nunca sabe. Pero cuando llegaron a Matamoros iban en contra de la corriente, entonces decidieron ir a Laredo y bajar de Laredo a Matamoros. Los mapas, bueno, están, el mapa 1 es en la desembocadura, los mapas sí ya están en el orden que deberían de estar. Pero bueno, ahí está el observatorio de San Antonio de Reynosa, que trazaron los astrónomos, y aquí está el mapa final. El siguiente, por favor. Este es también, aquí está en la población, pequeñita. En ese tiempo eran ranchos muy pequeñitos, los campos de cultivo alrededor, campos de cultivo también alrededor del río, curvas de nivel, etcétera, etcétera. La siguiente. Y de algunas poblaciones hacían inclusive el croquis de la ciudad. Es el croquis de Villa de Reynosa, sus cuadras, algunos datos. Este es el siguiente, el mapa 4, el croquis de campo. Esto lo hacían en el campo, esto lo hacían en sus casas de campaña. No iban a ninguna oficina y decían, y de repente hay por ahí informes que dicen, nos llovió muchísimo y se nos estaba inundando la casa de campaña y tuvimos que proteger los mapas y demás. Pero bueno, este es el croquis de campo, ahí se ve Camargo. Lo puse en verdecito, pero aquí está.
señalado. En el mapa está con letras muy pequeñitas. En la siguiente, también otro detalle de este mismo croquis, con la triangulación, toda la triangulación que hicieron los hermanos Díaz. Hubo un problema también. Luis Díaz, que era el más jovencito de los dos, por el mismo estar en esa zona, se enfermó de los ojos, entonces no tenía a Agustín Díaz, que era su hermano mayor, como un año mayor, no tenía dinero para mandarlo a que lo revisara un oculista. Le recomendaron un doctor Carrón de Villar, que estaba en Matamoros. Quiso mandarlo pero no tenía dinero, entonces se siguió con él. Nada ahí muy triste, que le vendaba los ojos porque le ardían muchísimo, le vendaba los ojos y lo llevaba hasta que le mandaron de la aduana dinero para poderlo mandar a que lo compusieran. Se compuso, finalmente creo que lo mandó hasta la Ciudad de México, se compuso, pero no vivió mucho. Bueno, este es el mapa 4 de la comisión, basada en los croquis anteriores. Este es un detalle también de ese mapa, que está Villa de Camargo, igual con toda la vegetación. No sé, ustedes que están aquí, no sé si todavía esta vegetación se conserva. Ellos hablan de uña de gato, encinos, pinos, de todo esto, y bueno, aquí en el mapa vemos muchos detalles. Este es el croquis de Capo, donde se localiza la Villa de Mier, y les permitió hacer el mapa 5. Aquí está el mapa ya final. ¿Cuánto tiempo tengo, Javier? 5 minutos. Bueno, a ver el siguiente, también detalle del mismo mapa, Villa de Mier, el río, todas las elevaciones, perdón, el río es este es un camino, me parece, y todas las elevaciones. Es el croquis de donde se localiza las juntas de Guerrero. Ahora ya me parece que nada más se llama Guerrero. También con toda la triangulación. Este es el croquis de campo. El mapa ya elaborado. Es el mapa 6, detalle de ese mismo mapa. La siguiente, por favor. El mapa 7, no les traje croquis, perdón. El mapa 7, también detalles de este mismo mapa. La siguiente, el mapa 8, ya aquí terminaba su trabajo. Llegaron a Laredo y a Nuevo Laredo, que yo también no sé, este es un mito que me encontré, que decían que los habitantes de Laredo, cuando se dieron cuenta que el río que sacaron a sus muertos y se los pasaron, porque no sé si es cierto. Manuel Ceballos. Sí, Manuel Ceballos, es Manuel Ceballos. Que no sé si sea cierto, pero bueno, no querían que ni siquiera sus muertos estuvieran en Estados Unidos. La otra, este es el mapa ya final, Laredo está. ¿Ya? También datos de ese mismo mapa. Y bueno, el Tratado de la Mesilla. En 1853, cuando la Comisión estadounidense suspendió el trabajo en esa zona, se firmó a fines de 53 el Tratado de la Mesilla. Gadsden, que era el comisionado estadounidense, que quería mucho mayor territorio. Tenía varios planes, uno de ellos se compraban toda la península de Baja California, la mitad de Chihuahua y una parte de Sonora, y tenían unos planes. Realmente este pedazo que se perdió fue lo mínimo. Y yo creo, eso estoy yo suponiendo, que esto fue debido a que José Salazar Vilarregui estuvo en las pláticas
comisión negociadora. Entonces, bueno, estos son las memorias. Esta es la memoria de Agustín y Luis Díaz de 1852, que ese fue un tramito de Río Bravo, pero más al norte, pero así son las memorias. Está la de Agustín y Luis Díaz de esta parte, esta otra de Francisco Jiménez, y una que esta es la única que está impresa, que es la de José Salazar y la Regi del trazo de las Baja California. Bueno, este era el paisaje que se encontraban, este es del mismo diario de Bartlett, las casitas de campaña, el río, la caravanita con los comisionados. La siguiente, uno de los problemas también que habla mucho Ana Lilia, es del ataque de los indios. Ellos tenían todo el territorio y no les gustaban las fronteras, tiraban los monumentos, les robaban las mulas cargadas con provisiones, no había latas, tenían que llevar los animales vivos para matarlos ahí, tenían que llevar los granos y llevaban sirvientes que los molieran y les hicieran el pan, y venían los indios y se llevaban todo, y de repente hay un dato ahí en el diario de uno de los ingenieros que dice: nos robaron 23 de las 24 mulas que tenían. Entonces no podían llevar a los animales a pastar porque se los podían llevar, entonces los tenían que tener enjaulados y irles a cortar la pastura y traerlos. Si se dan cuenta, bueno, aquí está una escalerita y aquí está un ingeniero subido hasta allá haciendo sus mediciones. Entonces algunas zonas eran muy difíciles. Estos son los monumentos. Estos están sobre todo del lado del paso hacia arriba. O sea, lo que es la frontera terrestre. Pues. Sí, esos monumentos de un lado tienen los nombres de los comisionados mexicanos, del otro lado los nombres de los comisionados estadounidenses. Los indios no querían que se marcara su terreno, entonces los tiraron. Después se formó otra comisión a fines del siglo XIX y entonces volvieron a construir, gracias a los datos que tenían, volvieron a construir y entonces los protegieron con faltas de ese tipo. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, ya. Estos son los dos comisionados, José Salazar y Larregui por México, José Salazar y Larregui por México, William Emory, que fue el último comisionado. Ya los datos finales, los mapas finales están firmados por ellos dos. Y bueno, las conclusiones. El trabajo científico de la Comisión Matamoros de la sección Matamoros de la Comisión de Límites Mexicana consistió en explorar, medir y trazar el río Bravo desde su desembocadura hasta Laredo. Francisco Jiménez y Manuel Alemán obtuvieron las coordenadas de 13 puntos por observaciones astronómicas, solamente de Matamoros a Laredo. Agustín y Luis Díaz se encargaron de la topografía, para lo cual hicieron triangulaciones para medir el río, determinar su rumbo y distancias de las curvaturas que formaban su cauce, así como del tamaño de las islas contenidas en el mismo. En los mapas, que no me extraña, pero hay unas islas que aparentemente estaban en medio del río Bravo. Ahorita con el poco caudal que tiene, la verdad no sé, seguramente el ingeniero nos dirá qué ha pasado con esas islas, porque ya no las tenemos. Bueno, los mapas elaborados en 1857 se reunieron las dos comisiones en Washington. En 1856 y 57 trabajaron todos los mapas. Cuando llegaron los ingenieros mexicanos, los mapas ya estaban muy avanzados. La comisión estadounidense tenía otra ventaja. Hacía sus croquis de campo y los mandaba a una oficina central. Y en esa oficina central había cartógrafos que trazaban los mapas finales. Los mexicanos no llevaban sus croquis y entonces hasta Washington hicieron los mapas. Sin embargo, estos mapas de la desembocadura de Laredo son los mejores mapas de la frontera. Los mapas estadounidenses no tienen el detalle que tienen los mapas mexicanos. Muchísimas gracias.
Es así. Sí. Bueno, muchas gracias a María. Ahora daremos la palabra al ingeniero Felipe Chalons de la Comisión Internacional de Límites en Reynosa. Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, como comentarios a la exposición realizada por la doctora Tamayo, pues puedo participar que es muy resaltante, muy específica para todos los trabajos que realizaron los ingenieros técnicos, ¿verdad?, de ambos países en el tramo de Nuevo Laredo a la desembocadura al Golfo de México. Definieron en su momento y redujeron finalmente la problemática existente, ¿va?, para definir la soberanía nacional de cada país. Ya no se tuvieron problemas después de esto, ¿va? Desde luego que las comisiones que estuvieron realizando estos trabajos tuvieron una infinidad de problemas. Existían salarios en aquellos tiempos de 20 pesos mensuales, ¿verdad? Y en su momento requerían de recursos para realizar algunas otras acciones, ¿va?, que no les eran integrados como debería de ser, porque todos estos salarios eran a través de aduanas, y muchas veces las aduanas no tenían entradas para hacer las erogaciones y el pago a estas personas, ¿no? Con esto, pues como decía la doctora Tamayo, pues muchas gentes se fueron, de los que eran de apoyo, se fueron retirando, ¿no? El trayecto pues lo hacían en las carretas que observamos, ¿va? En algunos momentos tenían problemas, ¿va? Hacían hasta 15 días, ¿va?, de Matamoros a Nuevo Laredo, ¿va? Tenían problemas que alguna rueda o algo y se tenían que quedar a la intemperie. Entonces tenían que acampar, se acostaban, descansaban, y muchas veces pues no se sabía si había la ocurrencia de una avenida, ¿va?, aguas arriba. Entonces amanecían por la mañana y el agua ya la tenían a los 3-4 metros, ¿va? Ustedes saben que pues en aquellos tiempos no había regulación. Entonces venían las contingencias, las grandes lluvias, y el río traía mucha agua, ¿va? ¿Qué queremos decir con esto, va? Y los trabajos realizados por estas personas fueron extenuantes, ¿sí? Y grandes sacrificios para ellos, ¿va? Lo que decía la doctora Tamayo también, hubieron aspectos astronómicos y aspectos topográficos, ¿va? Ambos se apoyaban conjuntamente, o sea, tenían que hacer mediciones. En su momento tuvieron que tomar la iglesia de Matamoros como el punto más alto para realizar en 3-4 semanas observaciones, ¿va?, de las estrellas y tomar medidas, y esas conciliarlas, ¿va?, con la información topográfica para hacer las triangulaciones necesarias para definir los puntos en el río Bravo, ¿va?, de apoyo en el río Bravo. Esas grandes inundaciones pues también nos daban la importancia del trabajo que tenían que realizar estas gentes, ¿va?, estar buscando lo más profundo o el brazo más profundo del río para hacer la delimitación, ¿va?, de la frontera, ¿va?, los puntos de delimitación de la frontera. En su caso, donde hablaba la doctora Tamayo, ¿va?, del técnico, el ingeniero que está arriba de una montaña, pues es para librar la cobertura vegetal. Existía aquí una vegetación de encinos, uña de gato, ¿va?, árboles de hasta 14-15 metros de altura. Entonces tenían que librar eso para hacer esos trabajos, ¿va? ¿Qué sucedió después? Lo que comentaba, entonces, vinieron las grandes obras, ¿va?, vinieron la construcción de las presas de regulación, la presa Amistad, la presa Balcón y la presa Sandúas y la presa Retamal, que son para control de avenidas, ¿va? Estas obras, ¿qué hicieron con ello? Regularon las grandes avenidas, almacenaron gran cantidad de agua, y con ello pues se redujeron los gastos, ¿va?, en el cauce del río Bravo, ¿sí?, fuera de cuando tenemos contingencias muy, muy grandes, ¿va? Es un trabajo de investigación excelente, ¿verdad? Yo cuando leí la presentación, bueno, pues, no sé si, me supongo que ustedes, cada uno de ustedes la leyeron, analizaron
y como te van narrando, te vas metiendo en todo aquello, a los puntos de tanta dificultad. Llegó un momento en que esta comisión tomó una situación oficial. En 1889 se definió ya la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Esta comisión tiene 123 años de servicio, y es a través de la cual se continúan año con año revisando tanto los monumentos terrestres como los monumentos existentes en el río Bravo. ¿Qué queremos decir con ellos? Que si en aquellos tiempos habían problemas de vandalismo por los indios, por las guerras, y se perdían monumentos, entonces en su momento hay que estar revisando anualmente o restableciendo los que no estén, sea la frontera terrestre o sea la frontera fluvial. Aquí en lo que manejamos nosotros en la frontera fluvial sobre el cauce del río Bravo, pues tenemos registradas secciones transversales al cauce del río Bravo, definidas con mojoneras en cada uno de ambos lados, y con ello y con estas estaciones y estudios que actualmente hemos realizado entre ambos países. Por ejemplo, se hizo el levantamiento LiDAR. Ese te levanta todo lo que es la zona terrestre en ambos lados de México y Estados Unidos, y luego haces una compensación de la franja de agua, completas toda la topografía, y con ellos puedes estar realizando estudios hidrológicos de la capacidad y hasta dónde podemos llegar, Cuando, nada más como comentario general, en el año del 67, cuando se presentó el huracán Viulas, fue cuando se establecieron conjuntamente entre México y Estados Unidos los bordos de protección en cada margen del río, y los bordos se establecieron para un gasto, para que pueda transitarse un gasto de diseño, ya diseñado por los estudios hidrológicos, pero con qué se diseñó, con los gastos del Viulas. Por eso existe desde aguas arriba de Reynosa, Valadeses o Peñitas, perdón, desde Peñitas hasta propiamente hasta la desembocadura del Golfo de México, existen los bordos de protección. ¿Para qué? Pues para proteger a las ciudades fronterizas de las avenidas que se presenten. Adicionalmente a ello, no sé si podemos pasar unas grafiquitas ahí rápidamente, me voy a parar tantito. ¿Me puedes poner la primera cita? Nada más como simple comparación, esta lámina es la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces tenemos ambas secciones de la isla oficinas en toda la franja fronteriza. Tenemos en Tijuana, en Mexicali, en Nogales, en Ciudad Juárez, El Paso, son las oficinas centrales. Luego tenemos en Ojinaga, Presidio, Ciudad Acuña del Río, Nuevo Laredo, y la de Reynosa, Mercedes, la contraparte está en Mercedes, Texas. Nada más por comparación, lo que decía usted, 5 eran los ingenieros mexicanos y 20 los estadounidenses. Actualmente nosotros contamos aproximadamente con 100, 110 personas en toda la franja fronteriza, en el lado mexicano, y en comparación con la población de trabajadores de Estados Unidos, pues es menor, y tenemos que cumplir con todas las actividades que existen en la franja fronteriza, porque ahora ya no es únicamente la línea divisoria internacional. Pasamos la que sigue y yo te digo la que sigue. Por ejemplo, la Comisión Internacional de División quedó integrada por un comisionado, 2 ingenieros y 2 secretarios, ¿sí? En toda la frontera. La que sigue. Aquí es parte de lo que comentaba la doctora Tamayo. Estas son aquí se ven el recuadro inferior, los territorios transferidos. En 1853 se transfirieron 80.000 kilómetros cuadrados. En 1848, 2.4 millones de kilómetros cuadrados, y en 1845, 942.000 kilómetros cuadrados. Fue lo que México perdió hacia Estados Unidos.
Es una simple comparación más con lo que estaba exponiendo la doctora Tamayo. La que sigue, por favor. La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, como su nombre lo indica, es un organismo internacional de carácter bilateral, creado por México y Estados Unidos para la atención conjunta de todos aquellos asuntos relativos a límites territoriales y aguas internacionales a lo largo de su frontera común de 3.186 kilómetros. Sus áreas de jurisdicción comprenden básicamente límites territoriales, aguas superficiales, aguas subterráneas, saneamiento del medio, cruces y puentes internacionales y coordinación institucional. Tenemos definida la línea divisoria internacional, pero cuando tenemos un proyecto de un cruce, de un puente internacional, hay que definir también la línea divisoria internacional sobre el puente y el establecimiento de unos demarcadores, ¿no?, para que no se ponga en riesgo ni la soberanía de un país ni la del otro, ¿no? Ha ocurrido, Matamoros, ha ocurrido que vienen persiguiendo a alguien, ¿no?, y se atraviesa la patrulla estadounidense hasta el lado mexicano, la detienen, quién sabe un trámite para regresar, ¿no? Entonces, estos demarcadores es exactamente para eso. La que sigue. Esta es la estructura, ¿no?, de la comisión, ¿verdad? En cada una de las dos secciones hay un comisionado mexicano. En el caso de nosotros es el doctor Roberto Fernando Salmón Castelo. Un saludo de parte de él para todos aquellos ustedes. Y tuve que yo venir en representación existe un secretario, ¿verdad?, y el secretario director de protocolo, dos ingenieros principales y asesores jurídicos. ¿Verdad? Es la estructura de cabeza. Posteriormente, en cada representación de cada oficina hay un representante, que es el cargo que yo tengo. La que sigue, por favor. Esta es la que les había planteado al inicio, ¿no? La que sigue. Y aquí los proyectos con los que cuenta la isla, ¿no? Hay proyectos de hidromedición, de distribución de aguas, de operación de presas internacionales, conservación de cauces, control de avenidas en caso de contingencias, ¿no?, generadas por huracanes, calidad de las aguas, saneamiento fronterizo, aguas subterráneas y el mantenimiento de la frontera fluvial y terrestre. Y anualmente, les decía, los participantes, tenemos que estar verificando si existen o no existen todos y cada uno de los momentos. En caso contrario, pues hay que hacer la reposición, ¿no? Es como en las presas. En las presas van en el vaso. Existen monumentos en el lado americano y en el lado mexicano para establecer la batimetría y qué tanta agua puedes almacenar, qué tanta capacidad de soldos. Todo está coordinado entre ambas secciones de la isla. Por ejemplo, el segundo punto, el segundo proyecto de distribución de agua es todos los días hay diferentes puntos sobre el cauce del río Bravo, en los que hacen mediciones del agua que está pasando, ¿sí? Y con eso determinamos cuánto entra al río Bravo, cuánto hay que entregar a Estados Unidos en pago, cuánta agua gastó Estados Unidos, cuánta agua gastó México, y se define cada 24 horas cuál es la propiedad de cada país, aunque semanalmente se hace en general en los fines centrales, ¿no? Tenemos diferentes proyectos, ¿no? Todo lo que exista en el Bajo Río Bravo, en ambas márgenes del río, es ventilado por las comisiones de ambos países. No puede existir ningún proyecto si no pasa por nosotros. No se puede dar el visto bueno, pues. Tiene que pasar por ambas secciones de la isla. Todo lo que esté en el cauce del río Bravo. La que sigue. Aquí pues son las cuencas, ¿no? Las disposiciones del Tratado de Aguas de 44, las áreas de las cuencas internacionales, ¿no? Por ejemplo, la cuenca del río Tijuana, cuánto es de México, cuánto es de Estados Unidos, cuál es el total, la cuenca del río Colorado, ¿no? La cuenca del río Bravo, que es el que nos atañe acá abajo, cuál es la cuenca, 445.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 230.000 son de Estados Unidos y 215.000 a México. Esa es la distribución, ¿no? Las derivaciones por ahí, cuando llegamos por ahí me preguntaron, ¿no?, qué es lo que sucede. Aquí pueden ver del río Colorado, México anualmente puede recibir de 1.850 millones de metros cúbicos anuales hasta 2.097 millones de metros cúbicos
por año. Depende de la conciliación entre las secciones de la isla y de la cantidad de agua que se tenga en el lado norte de Estados Unidos. En el río Bravo, bueno, en el río Bravo, en el paso de Ciudad Juárez de la presa americana reciben 74 millones de metros cúbicos según el tratado de 1906, ¿verdad? Y nosotros le tenemos que entregar anualmente a Estados Unidos 431.7 millones de metros cúbicos anuales a Estados Unidos, ¿verdad?, de los afluentes aforados en el bajo río Bravo, que son 6. Áreas de la jurisdicción va de la isla, bueno, ubicar fronteras, en límites territoriales, ubicar fronteras, instalar y mantener monumentos, levantamientos aerofotográficos, conservación de cauces. En puentes y cruces, puentes internacionales, cruces de la línea divisoria internacional fluvial y terrestre. En saneamiento fronterizo, observación y control de calidad del agua, identificar soluciones, infraestructura sanitaria. En aguas superficiales, lo que les comentaba, hidromedición y contabilidad del agua, operación de sistemas hidráulicos, entregas de agua a cada país, control de avenidas, definición y control de zonas de inundación, que son parte de lo que levantaron allá en los 50 y tantos horas de los ingenieros que platicábamos, obras de almacenamiento y derivación y control de la salinidad. Coordinación institucional es coordinación con COSEF, coordinación con la frontera 2014, coordinación con Alemania. Y aguas subterráneas, consulta recíproca, intercambio de información, estudios conjuntos y resolución de disputas. Todo se concilia y se resuelve de la mejor forma entre ambos países. Son 123 años que nos hemos manejado conjuntamente sin tener ningún problema. Todo se resuelve entre ambos países. Y estos son, por ejemplo, para el caso de límites de la frontera fluvial, como se hace algunas imágenes, la marítima entre ambos países, hay que instalar y mantener los monumentos comuneros que le marcan la frontera terrestre. En el caso, por ejemplo, de los vasos de almacenamiento de las presas, hay monumentos, ¿sí?, que delimitan el vaso, que la parte que le corresponde a Estados Unidos y la parte que le corresponde a México, y hay que estarle dando mantenimiento también. ¿A que sigue, por favor? Ese es uno de los monumentos de la frontera terrestre, que les decía que tienen que estarse verificando si existen, si no existen, si los demolieron, hay que reponerlos. ¿En qué sigue? Esa es la demarcación de la línea divisoria en los puentes internacionales, son estoperoles y vialetas al centro. Y este es nada más un gráfico de lo que es cuántos monumentos hay en la frontera terrestre, distancias, ¿sí?, y cuántos los kilómetros de frontera fluvial, cuál es la frontera total. Nada más lo que les quería comentar adicionalmente es que en aquellos tiempos se tuvieron muchos problemas, en los tiempos actuales también. Sí, todos aquella cobertura vegetal, de árboles que existían de 10, 14, 15 metros, en su momento, preguntaba la doctora Tamayo, en su momento todos sabemos que crecieron los distintos terrenos número 25, que es el caso de Reynosa hasta Matamoros, crecieron y toda esa cobertura vegetal se fue quitando para tener tierras agrícolas. De hecho existían también los pinos rompevientos, y posteriormente a la remoción de esos árboles, en Reynosa, por ejemplo, había una franja de pino rompeviento, que se cubría de las torbaneras, pero también eso ya desapareció. Existen problemas para verificar, para revisar monumentos de apoyo, para estar verificando la línea divisoria internacional. Existen áreas en que ya no puedes accesar al río, porque existen también otros tipos de grupos. Aquí no puedes entrar, ya no puedes entrar.
Entonces tienes que verlo si lo realizas por el lado estadounidense, va hacia este lado, o muchas veces tenemos que coincidir para los técnicos de México y de Estados Unidos, ¿va? En hacer el ligue, ¿va? De un lado a otro, y en algunas ocasiones nos tienes que ir dejando para otro año a ver si se puede realizar. Existen problemas, ¿va? Como todo. Digo, desde luego que ahorita ya toda la tecnología ya se tiene, ¿va? GPS, mejores aparatos, pero todo eso ya se existe. Yo nada más pues, reintegro al trabajo que realizó la doctora Tamayo, es muy importante, muy específico, muy profundo, ¿va? La felicito. Felicito al colegio, ¿va? por habernos brindado la oportunidad de estar aquí con ustedes, ventilando estos asuntos. De veras los felicito a ustedes y al grupo de personas que están aquí con nosotros. No sé si son mis comentarios, no sé si tengan algunas preguntas. Sí, que pues, tenga que responder yo, que tenga que responder. Sí, no, ahora abriremos pues un turno de preguntas, como decía, 3 preguntas claras, concisas. Entonces, pues en función de lo que se pregunte, responderán pues la doctora o el ingeniero. Pues bueno, igual, antes muchas gracias a ingeniero Chalón. Para servirles. Sí, 2. ¿Alguien más? Digamos hasta 3, si no, pues nos quedamos con Cirila y con Luzna. Sí, bueno, yo primero... Bueno, primero quiero felicitar a la doctora Tamayo por su exposición, sobre todo porque yo creo que revalora mucho lo que hacen los geógrafos y lo que hacen los, digamos, el trabajo que no se tiene tanto serio. Y bueno, también lo interesante de cómo se llevó lo meticuloso que fue ¿cómo se llama? La medición. Y bueno, yo no sé si ha recorrido la zona actualmente, es una de las zonas más peligrosas. Entonces, yo creo que ahora hay que... Bueno, yo lo quiero comentar es porque acabo de recorrer la ribereña, o sea, acabo en autobús, entonces, y hay muchísimo de lo que menciona. Entonces, yo creo que, ¿cómo se llaman? Los peligros siguen siendo es una frontera muy peligrosa, pero en esos tiempos no solo fueron verdaderos héroes haber hecho eso, y sobre todo me llama la atención la meticulosidad con la que hicieron. Pero lo que sí me gustaría saber si en los estudios, aunque es estudio histórico, si tienen referencia de qué tanto ha cambiado la frontera que se trazó en ese momento, en la actualidad, ya lo mencionaba el ingeniero, con los cambios en los impactos urbanos. O sea, sobre todo porque en algunas partes, Matamoros ha sido eso, se han quitado muchas veces ¿cómo se llama? Los diques que se colocan, que han propiciado inundaciones. Entonces, ¿qué tanto en este momento se mantiene en eso? Esa es una pregunta muy concreta. La otra para el ingeniero, de verdad son tan amigables las pláticas entre límites entre Estados Unidos y México. Entonces, porque yo pienso que también, mi pregunta es, también cuando se teje dónde se van a poner los muros entre los países, por ejemplo, los Estados Unidos, México, o sea, también participan ustedes o es una medida política. Entonces también yo creo que eso son una zona conflictiva que aunque sea diplomática, o sea, como decía hace rato la doctora, en ese momento estaban pactando los límites de un país, probando todo eso. Entonces, la cuestión histórica, porque soy historiadora, sí. Entonces yo creo que a veces son difíciles, ¿no? Sentarse en una discusión de tu límite y todo, más allá del patriotismo, más allá. Yo creo que también es una cuestión de negociación, y qué bueno que nos hace esa presentación. Me parece que es una forma de replantear las instituciones que existen y que día a día hay que estar negociando muchas cosas. Entonces mi pregunta sería, la participación que tienen ustedes en esa delimitación de los dos países en cuestión de colocación de cercas, muros y demás. Pero no sé, primero toda pregunta. Sí, primero que se hagan todas las preguntas y luego pasamos a responder. No, bueno, aquí son tal vez muy simples, pero he tenido la duda sobre, decían que al principio había quedado la frontera en el río Nueces
y luego que Estados Unidos la bajó hasta el río Bravo. Entonces no sé si es mito, leyenda o qué fue lo que pasó allí. Después la mesilla también al final la recuperó México, tengo entendido, no. Pero, el chamizal. El chamizal fue lo que, entonces la mesilla se perdió totalmente. ¿Y cuánto tiempo duraron en hacer esas mediciones? O sea, ¿cuánto tiempo llevó? Un tercer... ¿Sí? Se me van a olvidar. Asociando, quizá viene a cuento por el caso de chamizal. Hoy lo poco que queda de Bagdad está bajo la arena, pero del lado americano. Es decir, si uno trata de buscar restos de Bagdad, la mayoría de los restos de Bagdad quedan del lado americano, no del lado mexicano como estuvieron en el siglo XIX. La pregunta es, no es una cosa que realmente, aunque sea yo muy patriótico, no es una cosa que voy a crucificar para recobrar Bagdad. ¿Cuáles son los acuerdos que hay para que en caso haya una modificación del río, esa modificación implique, como en el chamizal, que la porción de tierra que se perdió la recupere el Estado, la nación que lo ha perdido? En este caso, por ejemplo, Bagdad, si eso ameritase, la porción que es considerable, así lo ameritase, pero eso ya no lo sé, y no es una cosa de nuevo que me voy a partir el alma por eso, pero dejen preguntarlo. Ahora pasamos a responder las preguntas y ya luego continuaríamos con una segunda ronda. Bueno, los cambios en la frontera, en cuanto a poblaciones, pues sí, yo creo que ha cambiado mucho, porque bueno, eran ranchitos de 4 o 5 casas y ahorita son grandes ciudades. En cuanto a la línea que divide, esa no ha cambiado. Es precisamente la importancia de este trabajo. Los trabajos que hicieron la comisión situaron latitud y longitud de los puntos. Y entonces en el libro que fue mi tesis de doctorado que terminó, le puse precisamente la geografía arma científica para la defensa del territorio, porque por medio de esta cartografía se tiene exactamente por dónde va la frontera. Entonces el límite no cambió, ya se quedó a partir de entonces en esas condiciones. Las relaciones entre los científicos fueron amistosas, tanto entonces como, sí, yo sí le creo al ingeniero que sí, que siguen siendo amistosas, y les voy a decir por qué. Como les decía yo, los instrumentos que llevaban la Comisión Mexicana estaban muy mal. Cuando llegó Salazar y se entrevistó con el ingeniero estadounidense y se dio cuenta que de este lado había 5 ingenieros, que del otro lado había 20, que ellos tenían en las mejores condiciones 20 soldados que los resguardaban, y del otro lado había 200 dragones bien puestos, que el dinero que les enviaban para subsistencia se los retrasaban muchísimo. Decía en una de las cartas, dice, lo que gasta la comisión en 2 años, la comisión mexicana, los estadounidenses los gastan en 1 mes. Entonces, porque eran más ingenieros, porque tenían otra forma diferente de trabajar. La organización que tienen los estadounidenses, yo creo que hay que reconocerla. Entonces, pero cuando se dieron cuenta los estadounidenses de la preparación de los ingenieros mexicanos, entonces fue cuando se ganaron su respeto. Habían estudiado en las mejores instituciones, el Colegio de Minería y el Colegio Militar. El Colegio de Minería había sido una fundación española todavía, se fundó en 1792, todavía cuando era
virreinato. Entonces vinieron de Europa ingenieros que prepararon a los chicos criollos, entonces luego mestizos también, y entonces era una institución de mucha calidad. Cuando se dieron cuenta, como les digo, los estadounidenses, de la calidad de los ingenieros mexicanos, se ganaron su respeto, y entonces lo que hacían era irles a pedir prestados los aparatos, los utilizaban los mexicanos y luego se los regresaban. Entonces hubo una cooperación, hubo realmente una situación muy cordial entre los comisionados. En un momento dado, cuando fue el trazo de la línea simultánea, no sé si se acuerdan, bueno, en esta parte, me voy a parar, sí tenemos tiempo, Javi. En esta parte, que es lo que le dicen la línea simultánea, está en medio del desierto de Sonora y Arizona, el desierto de Alta, del desierto de Sonora, tuvieron muchos problemas, no encontraban agua. Entonces uno de los ingenieros estadounidenses se adentró al desierto y se perdió, ya no volvieron a saber de él. Entonces para otras cosas, que bueno, eso luego se los platicaré en otra ocasión, Salazar y Larrey estaba preso porque había protestado porque no les enviaban dinero, entonces Santana lo mandó a apresar y lo castigó. Entonces Jiménez se quedó como jefe de la comisión, y Emory, en un reconocimiento a la capacidad, dijo, bueno, vamos a formar una comisión compartida, conjunta, y entonces puso de jefe a Jiménez. Jiménez dirigió tanto a ingenieros mexicanos como ingenieros estadounidenses. Entonces sí, científicamente sí hubo una convivencia muy, muy cordial y muy cooperativa. ¿Qué otra cosa? El río Nueces. El río Nueces. Bueno, desde el tratado desde la firma del tratado, no, es el río Bravo el que... Yo creo que el río Nueces fue antes. Acuérdense que hubo otro tratado anterior, el tratado Adams-Onís, y seguramente entonces era el río Nueces el límite, pero a partir del tratado de Guadalupe Hidalgo no, es el río Bravo el que define la frontera. ¿Y había otra cosa? El tiempo que tardaron. El tiempo que tardaron. El trabajo de campo fue de 1849 a 1855, fines de 55. En 56 se quedaron todavía unos ingenieros colocando las mojoneras y los monumentos, y a mediados de 56 se fueron, iba a decir volaron, pero no, ojalá, se fueron a Washington. Se fueron a Washington a unas oficinas centrales, y estuvieron en unas oficinas los mexicanos y en otras oficinas los estadounidenses elaborando la cartografía. Así es que sí, fue un trabajo muy largo, muy penoso. El traductor, que era Felipe de Iturbide, murió de fiebre amarilla estando en la comisión. Fue un golpe muy fuerte porque él estaba en la aduana como... le decían, ahorita se me fue, él solicitaba los recursos en la aduana y se los hacía llegar a los lugares donde ellos estaban, apoderados se llama. Cuando murió, se les acabó esa oportunidad. Y bueno, sí fue muy difícil, muy difícil. Bueno, nada más en relación con la pregunta suya, mire, entre ambas secciones de la comisión siempre ha habido un seguimiento protocolario, nunca se ha tenido ningún problema, ¿sí? Existe un proyecto, usted estaba comentando sobre el muro fronterizo, ¿eh? El muro fronterizo, hay un proyecto, ¿sí? Y ese proyecto tiene que ser concientizado entre ambas secciones. O sea, si ese proyecto lo hizo Estados Unidos, se lo tiene que pasar a la sección mexicana lo tiene que revisar, analizar y en su momento recomendar y aprobarlo, ¿sí? Pero ahí lo que le va a decir sí o no el proyecto es si el gasto de diseño que tiene que transitar en esa zona del río Bravo
Si pasa el gasto idóneo, desde luego el proyecto se evaluó y se va a aprobar, se le da el seguimiento para aprobación. Ese es el sistema, y no nada más el muro fronterizo en un puente internacional. Vamos a decir, si la aduana modelo en Reynosa va, donde está el puente de Hidalgo Reynosa, fue un proyecto del sistema aduanero tributario, tiene un seguimiento, y no por el hecho de estar en la margen mexicana, o sea, nada más lo va a garantizar o lo va a avalar México, ¿no? Lo tienen que avalar ambos países para que puedan construirlo, si no, no se puede construir. Digo que hay sus goles por ahí, pues hay goles, ¿verdad? Es lo que estaban platicando, ¿verdad? El borde de protección de las ciudades fronterizas, pues yo paso, por ejemplo, hoy en un tramo y está bien el borde, ¿verdad? Y puedo pasar a los 6 meses y ya le comieron material ahí, ¿no? Nada más un punto de referencia y un tramo de lo que está sucediendo, se lo puedo decir aquí en Matamoros, atrás de Ciudad Industrial. Atrás de Ciudad Industrial, pues ya el borde ya se lo comieron. Entonces, cuando tengas una contingencia en la que tengas que pasar por Río Bravo los 570 metros cúbicos por segundo, hay no me acuerdo cómo se llama la colonia que está ahí después del borde, pero esa colonia tienen que sacar a todo el mundo de ahí. En la inteligencia que pueden perder todo lo que está ahí. ¿Sí? ¿Cómo se llama la colonia? Arboledas. No es Arboledas. No, porque Arboledas es donde entras y está el laguito, hay un laguito, no, Sí. donde hay unos patos, no. Esto está aquí atrás de Ciudad Industrial. La colonia está que hay detrás de la División del Norte. Sí, no, exactamente. Lo que pasa es que ahora, nada más para que se den una idea, hicieron la prolongación de la vialidad División del Norte, ¿va? Y si ustedes transitan por ahí, ustedes ven el bordo y le comieron un pedazo, ¿sí? Todo ese material del bordo, ¿sí? Se lo llevaron y lo dispusieron muy cerca al río como un contrabordo. Eso no está compactado. El día que el río Bravo lleve agua, pues se lo va a llevar, ¿sí? Y la colonia que está... ¿sí? ¿Mande? La naturaleza Sí, se cobra. La naturaleza va a buscar su cauce. ¿Qué pasó en Monterrey, va? Hicieron en el río Santa Catarina, hicieron vialidades aledañas, le comieron parte de lo que era el cauce. Vino la contingencia de Alex. Hay que, cuando existe un proyecto en algún municipio, ya sea de la frontera o del gobierno del estado, de Tamaulipas, sí, tiene que ser concientizado con SILA, con la sección mexicana, desde el inicio, para garantizar que ese proyecto va a estar listo para ser aprobado, ¿no? Porque si lo hacemos y ya al final, no, pues es que necesito que me lo apruebes porque ya van a construir, pues entonces vienen los problemas. Pero en sí, el protocolo y seguimiento de cualquier proyecto de México y Estados Unidos está garantizado, normal, no tenemos ningún problema. Tenemos más y no es problemas, son diálogos, ¿verdad? Cuando hablamos por ejemplo, ustedes ven en las noticias o en los medios, el pago de México debe tanta agua a Estados Unidos, ¿sí? No es pleito, es un diálogo protocolario. Cada quien va a hacer sus análisis y definir. A Estados Unidos se puede decir, yo necesito que, a ver, es posible que me pagues esto. México tiene que hacer su análisis, México va a decir, yo te puedo pagar esto, y ahí concilian y ya se llega a un acuerdo. Es conciliar, dialogar, no es pelear. Ambas acciones el protocolo es conciliar, dar seguimiento y ventilar la situación. No hay ningún problema. Yo tengo 25 años en SILA, en Reynosa, y nunca ha habido ningún problema. Hasta para las contingencias. La contingencia más grande que ha existido es la de Alex, en el 2010. Y tenemos que manejarlos, el sistema protocolario como debe de ser, porque no nos vamos a poner a pelear, ¿va? El agua hay que pasarla, y se tiene que pasar para el mar, ya sea por la parte que le corresponde por el río Bravo, a través de Matamoros, y la parte por ¿cómo se llama? El cauce de alivio mexicano, ¿va? Que es en la parte sur de Matamoros, que también les pega, ¿va? Y hay problemas, ¿va?
pero hay problemas porque muchas veces no le estamos dando el mantenimiento adecuado a la infraestructura, ¿va? La infraestructura tiene que tener su mantenimiento adecuado para que en un momento dado que tengas una contingencia, pues todo transite como debe ser y ir a parar al mar, a la laguna madre. En relación a lo que participaba allá el señor, ¿va? Yo tengo entendido y por ahí leí en alguna ocasión, ¿verdad?, que creo que Matamoros estaba ahí en la orilla de la playa, ¿va?, en un inicio, ¿no? No sé si a eso o le llamaban Bagdad. Era otra cosa aparte. Es muy, como decía la doctora Tamayo, ya la línea divisoria ya está establecida. ¿Sí? Solamente te va a cambiar, vamos a decir, si en un momento tuvieras una contingencia, ¿sí?, y que el río te cambie de dirección y se vaya y te libere esa parte, ¿va? De ahí fuera de ahí no hay forma, ya está establecida. Y en su momento, en algunos casos, ¿va? Cuando se ha hecho eso, pues hay compensaciones, ¿no? Compensaciones de tierras en un lado y en el otro lado. En lo que por ahí comentaba, doctora, en la cuestión de las islas, ¿va? Las islas en el cauce del río Bravo, pues tienen dos brazos, norte y sur. Y generalmente la que va a ser la línea divisoria es la que tenga la mayor profundidad. Y eso está definido en la línea divisoria internacional, en el libro ese, ahí está definido todo. Que no hay, pueden existir algunos cambios, ¿va?, pequeños, ¿va?, y eso pues se tiene, vamos a decir, aquí en Matamoros hay nada más lo que es Lucio Blanco, en el río Lucio Blanco, hay una curva ahí que se está erosionando. Bueno, pues hay que hacer un proyecto para proteger esa erosión, ¿verdad?, de la margen mexicana del río Bravo, de tal forma de que lo que tú establezcas ahí, pues te va a regresar el poquito movimiento que hayas tenido en la línea divisoria. Pero son proyectos costosos, ¿verdad?, no son proyectos baratos. Esa es la... ¿Que México no va a hacer? Sí hace. Nada más que, como usted decía, aquí dilató 10 años en hacerse ese trabajo. Bueno, un proyecto grande. Nada más le voy a decir el proyecto de ferroviario, el cambio de ferrocarril aquí en Matamoros. Bueno, ese puente, el viejo, pues tuvo más de 100 años, ¿va?, en su operación. Ahora se está haciendo el de allá más arriba, ¿va? Ese proyecto, ¿cuántas reuniones llevamos? 72, 75 reuniones. 75 reuniones mensuales, ¿sí? Y está a punto de terminarse ahora, pues yo creo que lo van a inaugurar ahora en noviembre. Cada mes hay una reunión. Nada más, cada año tiene 12 meses, son 7 años. Y es un seguimiento protocolario, ¿va?, entre ambos países. Es que incluye diferentes organismos, ¿va?, diferentes secretarías, y hay que estar todos. La conciliación lleva tiempo. Tiene reuniones locales en el país. Estados Unidos tiene sus reuniones locales y luego tiene reuniones de conjunto, ¿no?, para ir avanzando. Indemnizaciones, tienes indemnizaciones aquí por las áreas que vas a ocupar, ¿va?, tienes indemnizaciones allá por las áreas que vas a ocupar. Que tienes que mover el bordo, porque el bordo del lado mexicano tienes que hacer un estudio hidrológico de impacto y todo, para que en su momento, entre Conagua y Sila se determinó, bueno, se puede mover un poco el bordo, sí, para que el puente no sea muy largo. Bueno, se movió el bordo, pero se movió hasta donde puedan pasar los 570 metros cúbicos por segundo. Pero son proyectos que dilatan tiempo. Ya mínimo te va a dilatar a lo mejor un puente pequeño 3-4 años. Aquí ya llevas 7. No sé. ¿Alguna pregunta más? Abrimos una segunda. Sí, una aquí. ¿Alguien más? ¿De las otras sedes hay alguna? ¿Sí? ¿Pueden hacer preguntas desde las otras sedes? ¿No? Ah. Vale, pues una y yo luego me añadiré.
Sí, yo iba a decir algo sobre vacas, pero recuerdo hace como unos 40 años, creo. Hay un lugar que se llama, o se llamaba, ya no sé, Río Rico. Sí. Entonces, recuerdo que en ese tiempo había la noticia o algo así de que la gente que había nacido ahí, que resulta que ya no era mexicana, que ya era gringa. ¿Sí? Entonces, tuvieron que hacer trámites para... no sé si usted está conocimiento. Sí, es una de las partes en la que el río fue rectificado, ¿va? Y ahí hay una compensación de áreas y compensación de población, ¿va? Una gente se va al otro lado, y si son del otro lado, pues pasan para este lado, también tienen papeles mexicanos. Se hace una compensación, ¿va? Una compensación de áreas de superficie, una compensación, hay algunas personas mexicanas quedaron en Estados Unidos, otras personas estadounidenses pues tienen tierras acá, ¿verdad? Más arriba hay otro lugar que se llama Los Horcones, es exactamente lo mismo. No son comunes las rectificaciones, pero sí hay. El chamizal, pues el chamizal también dilató muchos años, ¿no? Al final de cuentas pues, se lo entregaron a México. Y ahí en parte del chamizal pues tenemos nosotros nuestras instalaciones de las oficinas centrales. ¿Alguna pregunta más? Pues si no, voy a hacer un pequeño comentario y una pregunta. Respondiendo un poco lo que preguntaba Arturo, lo que preguntaba Cirila y quizá alguien más, pues es una lástima que no haya podido asistir el doctor Tony Zabaleta de la UTV, porque él hizo un trabajo sobre el cambio de los bancos del río Bravo desde Laredo hasta la desembocadura. Él contabilizó que desde que se terminaron los trabajos de la comisión hasta principios del siglo XX, pues el río cambió sus sinuosidades más de un centenar de veces, quedando pues tierras inicialmente mexicanas en el lado de Estados Unidos y al revés. Y no fue hasta principios del siglo XX, 1904 o 5, que hubo un segundo tratado para que las tierras que habían quedado en el otro lado pues quedaran ya en Estados Unidos y las de México en México. Uno de los casos más que él cuenta que fue más importante o más interesante fue el caso del rancho Longoreño, que cambió hasta 3 veces de lado por el cambio del río. Entonces, pues eso, simplemente este comentario. Sobre el río Nueces, que antes comentabais, el Tratado de Damson-East, el límite que establecía, primero con España, Estados Unidos y luego con México, Estados Unidos, era el río Sabina, que hoy es el límite entre Texas y Luisiana. La cuestión del río Nueces es que era el límite entre Tamaulipas y Texas, y ese era el límite que consideraba Santana como límite jurídico cuando lo apresaron los tejanos durante la Revolución de Texas en el 36. Cuando Santana pues, firmó el tratado con Texas, él asumía que el límite era el río Nueces, mientras que los tejanos asumían que era el río Bravo. Entonces de aquí está la controversia que se vino luego cuando Estados Unidos anexó Texas, porque Estados Unidos asumía las reclamaciones de Texas hasta el río Bravo, mientras que México reclamaba que no, que el límite estaba en el Nueces. Y pasando a la pregunta, simplemente, ustedes han dicho que se cuidan de los cruces y de los puentes. Yo simplemente me gustaría preguntar ¿por qué se paga en los puentes y qué se hace con lo que se recapta para los cruces? Una curiosidad. Mira, el organismo que se dedica a todas las carreteras, vialidades, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿va? Y entre ellos está Capufe. Entonces, Capufe es el que administra, ¿sí? Entonces, de ello, pues, una parte, pues queda en el municipio. ¿Qué porcentajes sean acordados entre ellos? No lo sé, ¿verdad? Pero tú sabes perfectamente bien que hay obras que se realizan en los municipios con recursos de Capufe, ¿verdad? Es más, la prolongación División del Norte, yo he escuchado que son recursos de Capufe.
¿Qué se hace con ello? Pues gran parte pues tiene que ver a la federación, ¿no? Porque en Tijuana no pagan. Ese es un puente libre, bueno. Ahí no se han dejado. Bueno, también hay uno en El Paso, Ciudad Juárez, también hay uno. Hay que reclamar. Pero aquí le pagamos más a Estados Unidos. No, tienen dos clientes. Sí, y hay uno que es de Estados Unidos, la ida y el regreso. Es los más dos caro son regresar. Y en el nuevo es una parte es de Estados Unidos y la otra de México. Cuando cruza uno para allá, le paga uno a México y cuando regresa uno le paga a uno a Tijuana no Estados se Unidos. dejaron de ambos lados de la frontera. Dije, para nosotros no nos ponen cuotas. Esto es por el río, me imagino, que es el más grande. Hay un puente en Camargo, el río San Juan que corre, no tiene A lógica. veces cuando inicia su operación un puente está concesionado a una empresa también, ¿no? El caso del puente en Saldudas en el área de Reynosa pues, está concesionado, pues, no sé, 20, 25 años a la empresa Marnos, ¿no? Ellos invirtieron y tienen que recuperar, entonces lo que haces es concesionar X años mientras recuperas tu capital y ya le queda. Su ganancia. Así es. Muy bien. Pues sí, ya. Vamos a darle un aplauso. Y aparte de eso, le vamos a dar sus constancias para los puntos. Muy bien. A nuestra ponente, un aplauso para la doctora María Oralia Tamayo Pérez. Le damos una constancia por haber participado en esta actividad. Muchísimas gracias. Y también al ingeniero Felipe Carlos Jiménez Culebro por haber venido desde la hermana República de Reynosa. Muy amable, gracias por todo. Y también a nuestro moderador y organizador de esta vez, el doctor Javier Oliveira. Bueno, y quiero hacer también primero dos comerciales y ahorita una entrega que nos va a hacer favor de hacernos fila para la biblioteca del colegio y para uso de la comunidad. Dos comerciales, el primero, la 9ª sesión del Seminario de Estudios Tamaulipecos sería en octubre. Entonces también estaríamos informando de cuál va a ser la temática. Y se hace desde Nuevo Laredo, entonces nosotros les comunicaremos. La otra es un evento que vamos a tener el 22 y el 23 de este mes, aquí en el colegio, sobre la cuestión de migración. Desafortunadamente se cumplen 3 años de lo de la muerte de San Fernando, de los migrantes de San Fernando, y vamos a hacer un evento que es en memoria de ellos, reflexiones, y va a haber aquí en el colegio el 23 una instalación de un performance de Patricia Ruiz sobre la cuestión que se llama 70+2, entonces que es esta memoria de los migrantes de San Fernando. Y después vamos a tener una conferencia que es sobre migración en la frontera tamaulipeca, en todo lo que es Tamaulipas, también invitados. Y el 22 va a haber una sesión también de una mesa redonda sobre migración en Catedral, en una de las salas de ahí de Catedral, y un evento en el Río Bravo, hablando en donde está una cruz, que ustedes conocen de los migrantes, que está en González y algo así, en la Tamaulipas. Ahí se va a poner también una ofrenda floral. Entonces, es la migración es un punto fundamental del colegio. Entonces, están cordialmente invitados, también se le vamos a hacer llegar. Creo que el 23 también celebramos. Por eso 22 y 23. Pero creo que también el 23 celebramos. ¿Aquí en el colegio? El cumpleaños del colegio. 32 años. Bueno, y ahora vamos a hacer tanto de ceremonia. A ver, nos trajo un regalo aquí el ingeniero, que nos lo va a decir de qué se trata. Adelante. Aquí se lo pongo. Ajá. Yo voy a invitar a... Bueno, nada más por parte de la Comisión Internacional del Índice de Aguas, ¿va? A nivel general, no puedo hablar a nivel de Reynosa nada más, ¿va? Este es un mosaico aerofotográfico, ¿verdad? que se realiza cada determinados años, ¿va? De toda la frontera terrestre y fluvial, ¿va? Entonces, para conocimiento de ustedes, pues les voy a hacer entrega de una edición, ¿no? Un texto de ellos para quien quiera consultar, ¿verdad? Ahí está. Vienen por tramos seccionados en tramos del Río Bravo. Así como